televisión. No parece. Ah, nos quedamos ahí. Así puedo pensar en la ronda. Sí. Que nadie venga. Sí, yo creo. Ahora sí les pido un HD. ¿Aspirin HD? Sí. Antes has hecho un lavado de cara. No, nunca, pero ¿dónde hay? Espérame. Yo también quiero hacer un lavado de cara. ¿Dónde era, no? Se me echó Tu teléfono. Rico, rico. Los que han llevado a la Fernández el primer semestre saben hacer. Ah, sí, la verdad no sé. Saber hacer qué. El lavado no sé. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días muchachos. Vamos a recapitular el tema que habíamos llevado la anterior. Habíamos indicado que hay dos alteraciones, una que se va a desencadenar en el corazón derecho y otra que se va a desencadenar en el corazón izquierdo. Entonces, ¿Es audio? el corazón se comunica con la desembocadura del ventrículo izquierdo, que es Aorta, pues. aorta. Ya, mi puta quiero. Y pasa por toda la circulación sistémica Aurículo derecho. y retorna por las Aurículo. venas cajas. La otra circulación habíamos mencionado que es una circulación que se dirige desde la arteria pulmonar y retorna por venas. Ya quiero mi punto, doctor. Obviamente tiene que ir hacia el sur. Todas las alteraciones que desencadenen algún cambio a nivel de una obstrucción a este nivel va a desencadenar primero afección del corazón izquierdo, afección de los pulmones, afección del corazón derecho y finalmente de la circulación sistémica. Donde vamos a ver más repercusión precisamente es en los que tienen más reservorio de sangre, que le evitan el que está cerquita de tributar hacia la vena cava, como el hígado y el hepático. ¿Qué más habíamos mencionado? Todas las patologías que afectan al corazón izquierdo se van a denominar Anterogradas. y todas las que afectan al corazón derecho Retrógradas. excelente. Sigamos con eso. Ya. Un puntito que quiero mencionar, que se puede describir acá, es la línea de secuencias que se desencadenan para producir a la larga el déficit cardíaco. Aquí están las cuatro. Sí o sí tienen que presentarte estas. Es como la historia de la enfermedad cardíaca, la cardiopatía, ya desencadenar insuficiencia cardíaca. ¿Ya? Existe una obstrucción de cualquier vaso. Ya. Aumenta la resistencia vascular periférica por causas sistémicas, por una enfermedad de larga data, diabetes mellitus o tienen pacientes de hipertensión. ¿Ya? ¿El corazón qué tiene que hacer? Aumenta su actividad. Tiene que aumentar el endotropismo y el Cronotropismo. cronotropismo. ¿Y cómo va a aumentar el cronotropismo? El cronotropismo inicialmente se activan algunos factores. ¿Ya? El aumento de la presión vascular va a desencadenar que exista un aumento también del flujo que regresa al corazón,
¿Ya? Aquí se activa un fenómeno denominado el fenómeno de Frank-Starr, el mecanismo de Frank-Starr, en el cual, por estos factores de activación del inotropismo cardíaco, por la adrenalina, por las catecolaminas, sale más sangre, pero también tiene que retornar más sangre, ¿no? El retorno de la sangre, el aumento de la poscarga, hace que se distienda la pared ventricular más de lo que se distiende normalmente. ¿Ya? Se distiende más. Al distenderse más, tiene una mayor fuerza de contracción por la elongación de las fibras cardíacas. Ahora, esto sucede normalmente. Sí, es la fisiología. Esto sucede normalmente, es una función fisiológica. Larga la redundancia, ¿no? Es una cualidad fisiológica. Pero cuando se logra más, pierde su capacidad. ¿Cuándo suceden ustedes, a ver, el fenómeno de Frank-Starr? ¿Cuánto qué? Cuando hacemos ejercicio. Correcto, pues cuando hacen ejercicio, cuando están corriendo, cuando están llegando tarde, tienen que correr desde la plaza del estudiante, toda la bandareta, llegan aquí con el corazón palpitando, ¿no? Sí. Cuando estamos en una situación de escape, huida, Mucho de peligro, también se queda simpático. Simpático. Las catecolaminas, su función principal es aumentar el metabolismo cardíaco y producir vasoconstricción para aumentar el flujo de sangre hacia el músculo esquelético. Mucho vida. Bueno, los factores como las catecolaminas y el cortisol van a ser unos factores importantes en el proceso de la vida, ¿no? Por un lado, el cortisol lo que hace es disminuir la alergia, producir disminución del proceso inmunitario y aumentar la cantidad de glucosa, a nivel célular, para que la célula muscular tenga más que consumir, ¿no? Mientras la adrenalina lo que hace es aumentar el flujo de oxígeno. Entonces la musculatura que tiene glucosa y tiene oxígeno, entonces puede dar todo de sí, ¿no es cierto? Puedan escapar de un perro rabioso. Sí. En un trauma también esto se va a ver afectado, digamos que hay una mezcla en un vaso. Sí. El riñón es un resguardador de la presión arterial. Cuando baja el volumen de ultrafiltrado glomerular, activa factores como los receptores de aldosterona, ¿verdad? Este mecanismo de los receptores de aldosterona es un vasodilatador que es importante. Ya. Entonces, imagínense, tienen que correr desde, como les he dicho, desde el primer piso hasta el quinto piso, ¿no? Tienen un minuto para llegar, si no les van a cerrar la puerta, no van a poder entrar a su examen. Van a llegar hasta acá, van a sentar a notar esas palpitaciones, ¿no? Se ha activado la adrenalina, pues se han preocupado. La adrenalina, el efecto simpático de la noradrenalina es que produce vasoconstricción y aumento del gasto cardíaco. En un paciente con hipertensión, en un paciente con hipoxia, como ustedes estaban estresados porque no van a llegar, ¿no es cierto? Las células periféricas se encuentran también estresadas, pero es un estrés distinto, es un estrés emocional, es un estrés metabólico. No tiene glucosa, no tienen oxígeno porque ha aumentado mucho la presión, no está llegando la cantidad adecuada de oxígeno. ¿Qué va a hacer el corazón? Lo mismo, el mismo mecanismo que tenían ustedes, ¿no? Va a aumentar el tono cardíaco. Al aumentar el tono cardíaco, más cantidad de sangre regresa. El paciente entonces habitualmente tiene palpitaciones, ¿no? El paciente rápidamente se fatiga, camina un ratito y se fatiga rápidamente, ¿no? Muy bien. Esto pero es un mecanismo normal. No funciona. Sigue mi paciente requiriendo oxígeno en el tejido periférico. Nada, no funciona. Entonces tenemos que sumar uno más. Siguiente paso. ¿Qué dice? Se denomina la activación de los factores neurohormonales. Noradrenalina. Tenemos aquí la liberación constante de noradrenalina. Aquí se bajó. Perdió. Ah, el ANP. NP. Toda la culpa a tu corazón, el tejido le echa la culpa al corazón. ¿Por qué no trabajas? No es mi culpa, no puede ser el corazón. Entonces el corazón tiene que seguir latiendo, tiene que cumplir
una función un poco más, más potente para desencadenar que el tejido se vuelva a perfundir, ¿no? Entonces llama a sus amigos, ¿no? Llama primero al sistema nervioso simpático, después llama a el riñón, La ira o la líquida actual. el sistema inmunoangiotensina de Barcelona que hace más vasoconstricción, Sí. tendría que aumentar mayor más el flujo sanguíneo, ¿no es cierto? Efectivamente le va a ocurrir. Como ven, más contracción, vasoconstricción y también contracción cardíaca. ¿Es cuánto que no funciona? El paciente continúa con el mismo trastorno hipóxico a nivel tisular, periférico, sigue pidiendo oxígeno en el tejido, sigue estresado, sigue con estrés mitocondrial isquémico hipóxico. ¿Ya? Siguiente paso. Uy, al corazón le queda lo último que puede hacer. Adaptación celular. Transformarse. Adaptación celular. Adaptarse. ¿Una hipertrofia? Sí. Hipertrofia. Solo para hipertrofia. Lumen. Disminuir el lumen. Es que depende del ventrículo. El corazón es un órgano que tiene muy poca mitosis. Empezaremos por ahí. El único mecanismo de adaptación que tiene es la hipertrofia. No puede hiperplasearse. Las células no tienen la capacidad de sufrir mitosis. Tiene una mitosis bien limitada, al rango de una célula cada 2 semanas. ¿Ya? Pocas células, muy pocas células en toda su vida se van a poder reproducir. No tiene células satélite, pues como las células del músculo esquelético, ni tiene células con potencial mitótico como las fibras musculares lisas. Acá no hay mecanismos de recomposición. Entonces, la única forma de mejorar la hipoxia del tejido va a ser, caramba, tenemos que ser más grandes. Problemita acá. No es como el resto de los músculos. Cuando ustedes van al gimnasio, pueden hacer crecer sus músculos hasta parecerse. Para afuera. Sí. Lumen disminuye. Disminuye el lumen. Bueno, anabólicos. El corazón no puede crecer hacia ningún sitio, está capturado, está encarcelado gracias al pericardio. No puede crecer hacia afuera, Hacia adentro. muy difícilmente, tiene un límite hasta que se elonga demasiado el pericardio. Cáncer fisicardio. Solamente tiene un sitio donde crecer. Por eso. ¿Dónde creen? Hacia adentro. Hacia adentro. Por lo tanto, al crecer hacia adentro, ¿qué va a pasar con el ventrículo? Reduce el lumen. Va a disminuir el lumen ventricular. Al disminuir el lumen ventricular, ¿qué va a pasar con el paciente? Aumenta el índice. Hipoxia constante. Más hipoxia, menos cantidad de gasto cardíaco, menos cantidad de flujo. La resistencia vascular se mantiene. Menor flujo, correcto. Menor flujo. No va a haber cantidad innecesaria de oxígeno. Volumen sistólico el disminuye paciente se también. va a complicar cada vez más. Es un círculo vicioso. El corazón se destruye a sí mismo en el proceso hipertensivo. Inicialmente, todo es fisiológico, está bien. No se soluciona. Siguiente, factores neurocanales activos. Sí. Después de la hipertrofia, lo que pasa es fibroso o No solamente el tejido periférico desencadena hipoxia en el tejido periférico, el corazón también es hipóxico. Vamos a ver eso en la práctica. Fibrosa. Sí. Doctor, también se menciona la práctica del levantamiento de pesas. Los deportistas pueden tener carrera Sí. pero que no sea para. Puede producir insuficiencia cardíaca Que congestiva. no me refiero mencionó que puede tener fibrosa. Ahora, recapitulando lo que nos decía Albert, Apúrala. Preguntar la ley de Starlink. ¿Qué? Quiero preguntar la ley de todo el Starlink. tejido se encuentra hipóxico. La ley de Las Starlink. fibras Sí, hay. musculares tienen que tener Solo usa la alta fisiológica, pero la cantidad patológica de baja. perfusión. Ah, ya. Porque es un órgano que funciona todo el tiempo. Si se restringe eso, porque las fibras musculares han crecido, toda la vasculatura derivada de la coronaria también se contrae. Pues. O sea, tenemos vasitos ahí capilares pequeños. Como ha crecido el músculo y no tiene dónde crecer, pues estos son los primeros los que Sufre estrés. lo cierra y al cerrarse se le sufre infarto agudo, Miocardio. causa
hipertrofia cardíaca. Finalmente, ¿qué pasa? Ahí estamos viendo con ¿Qué dice? lo que nos decía. El paciente, el corazón del paciente que va a sufrir isquemia y después se va a morir. Hay una clasificación que si quieren la van a revisar para la siguiente clase, o una tarea. La clasificación de índice de insuficiencia cardíaca congestiva es una clasificación estabilizable de la American Heart Association, de la AHA. Ya, pero... A ver, busquen en internet Wait, please. insuficiencia cardíaca congestiva y AHA, AHA, American Heart Association. Van a ver un rango de 4 estadios. El primer estadio, disnea, a grandes esfuerzos. El paciente puede llegar a su casa está en el departamento 8, nosotros en el edificio. Cuando llega al piso 6, recién empieza a jadear, de manera natural. Se cansa. Clasificación 2. Paciente ya no puede llegar hasta el 6.º piso, hasta el 2.º piso, a medianos esfuerzos. 3. Paciente al piso o al pasar algunas graditas, incluso caminando en una superficie plana, se cansa. 4. Paciente está en su cama y está cansado, jadeando, con dificultad respiratoria. Por eso, ¿por qué será? El corazón ha crecido demasiado, pues, tanto que el ventrículo se ha vuelto muy pequeño y cualquier esfuerzo hace que el paciente, incluso el esfuerzo de respirar, hace que el paciente se canse. Ese sería el estadio terminal. Para insuficiencia cardíaca, por si acaso, para el crecimiento, para la hipertrofia cardíaca, no hay tratamiento. No hay tratamiento. La única medida terapéutica que se plantea es trasplante de corazón. El corazón hipertrófico no puede adaptarse a la normalidad. Así trates bien la hipertensión, la diabetes, los trastornos que hayan desencadenado en su insuficiencia cardíaca congestiva, el corazón que ya se encuentra hipertrofiado no puede sufrir otros cambios adaptativos. Con mucha dificultad se va a atrofiar. No se atrofia, el corazón tiene que funcionar todo el tiempo. ¿Ya? Con mucha dificultad, imposible que produzca hiperplasia, ¿no es cierto? Las células que mueren, se mueren. Fibrosis. El infarto no se recompone, no se regenera. El infarto se fibrosa. Cuando se fibrosa una zona en el corazón, pero lo que vamos a desencadenar, lo que se va a desencadenar es que el tejido ya no es permeable hacia la despolarización secuencial del miocardio. Claro. Entonces, si no hay despolarización, el corazón se para. Así que, Pero, doctor, ¿el trasplante de corazón sería una medida temporal por la fibrosis vascular? ¿No podría ser más susceptible a que vuelva a tener hipertensión? Es que no hay otra, pues. No hay otra. Le das unos años, unos meses más de vida al paciente. De otras maneras, pues el paciente lo deja sin nada. El paciente sin trasplante cardíaco pues va a ir avanzando cada vez más. Como te digo, el hecho de respirar está produciendo más hipertrofia cardíaca. En algún punto se va a cerrar la vasculatura y el paciente va a fallecer. Doctor, ¿no sería fibrosis del No es fibrosis, es hipertrofia. Primero es hipertrofia. La fibrosis es un Después, efecto de la hipoxia. después del infarto para regenerar. Sí. Sí, es que no se muere. Una pregunta. Según la ley de Frankenstein, que menciona que a mayor elongación, mayor fuerza contractil, en esta patología, mientras más elonga, no tendría una lesión y ya perdería su fuerza contractil. No, porque es normal. Se mantiene, es que esta es una función normal, no se produce lesión. Pero cuando se se elonga hasta el límite. Cuando te cansas mucho, no se producen lesiones. ¿Ya? Está bien resguardada la musculatura. La tensión, básicamente, las cuerdas tendinosas serían el mayor problema porque son un tejido más vulnerable. Eso sí. El problema es que el asunto es que estas están fijamente adheridas hacia el endocardio. No hay ningún trastorno que pueda desencadenar lesión cardíaca. Es muy dificultosa. El infarto, cuando hay infarto, ahí sí se presenta el desgarro. Entonces se desprende
Pero pucha, tendría que ser una fuerza mecánica tremenda. Es fácil sacar que esta se separe. Te quiero tocar. ¿Cómo ves? Ahorita es contraposición y hipertrofiado sería el trasplante, no hay ninguna otra manera. No, tristemente no. El corazón no tiene cómo adaptarse. Sí. No puedes ayudarle a cumplir Pobrecito. un mecanismo de adaptación. Y digamos, en el caso de que yo sea realizado el trasplante, Sí. supongo que va a seguir con hipertrofia igual, ¿no? Por No, eso digo que- el corazón de trasplante, pues eventualmente es un corazón sano. Pero luego se va a enfermar. Ahora, el asuntito es que el paciente de por sí Tiene tiene un hipertensión. trastorno de base. Ajá. La resistencia vascular periférica todavía se mantiene. Pues. Hay que tratar eso, En la medida de lo posible hay que desencadenar que la patología de base se encuentre controlada. ¿No? El paciente con diabetes, que ya hemos visto qué efecto vascular tiene, ¿cierto? Desencadena mucha presión a nivel interluminal, entonces hay que tratar diabetes. Claro, porque El tejido vascular en la diabetes se puede recomponer, porque a diferencia del tejido cardíaco, el vaso sanguíneo sí tiene capacidades de adaptación. O sea, primero hay que solucionar el problema de base, porque después, o sea, no se va a presentar en ese instante, ¿no es cierto? Va a tardar 2, 3 años en producirse nuevamente la insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces te da un umbral de tiempo para tratar la patología de base. Doctor, una vez que ya haya hipertrofia en el miocardio, ya no hay vuelta atrás y ya no se puede regresar a lo que era antes, ya no son casos. Imposible. La célula hipertrofiada tiene dos caminos. Se muere ¿Por qué o crece más. Que según No se atrofia jamás. El corazón todo el tiempo está latiendo. Entonces no le da tiempo de descanso a la función cardíaca. Nunca le va a dar tiempo de descanso. Todo el tiempo tiene que despolarizar. ¿Ya? Y los estímulos inotrópicos tampoco le van a permitir, pues el box que tiene el paciente, ¿cierto? Tiene hipertensión arterial desde hace 20 años que cada vez está aumentando más, ¿no? Entonces siempre se van a liberar factores inotrópicos como la adrenalina. Si no se libera la adrenalina, podría Hipoxia, ser también cuando hay hipoxia, un tiene que mecanismo ver de con de hecho, Claro. la perfusión. el tratamiento Pero básico no se activa con hipovolemia. de la hipertensión arterial se basa en 4 preceptos que nos van a ver después, ¿ya? Diuréticos, fármacos que hacen urinar al paciente para quitar volumen, ¿no? No funcionan estos, se administran betabloqueantes, inhibidores de la adrenalina. ¿Cuál era el problema pues del corazón? Que todo el tiempo estaba siendo bombardeado por adrenalina. Con los betabloqueantes, con los bloqueadores de la adrenalina, ¿ya? Lo que vas a hacer es disminuir carga en el corazón. Después, bloqueadores de canales de calcio, inferitino, por ejemplo. Con el bloqueo del canal de calcio que haces en el corazón, disminuyes el periodo de la meseta, ¿no? Entonces tiene un tiempito para descansar, para repolarizarse. Finalmente tenemos algunos derivados como los bloqueadores del potasio, la miodarona, que básicamente van a disminuir el proceso del cronotropismo cardíaco, ¿no? Casi todo el tratamiento antihipertensivo, bueno, 3 de ellos son para el corazón. Un hito es para el volumen vascular, para disminuir el volumen sanguíneo. ¿Sí? Y la ECA no entraría en este. Sí, sí. Los inhibidores de la enzima cognitiva. La ARA2. Los inhibidores de la enzima cognitiva de noticina también, pues es un desencadenan disminución del proceso vasomotor. Perdón, doctor, me dijo que... Inhibidores de la enzima cognitiva y de angiotensina. Doctor, también entran los ARA, Inhibidores de la enzima convertidora que de terminan angiotensina. en PRIL. Aquí teníamos a la activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona. Si bloqueas estos, pues ¿qué va a bajar? Va a bajar la presión arterial, porque estos mecanismos lo que hacen es Son producir solo 15 minutos, por favor. ¿ah? Sí, pero está siendo activado. Al bloquearlos, se va a desencadenar vasodilatación arterial. Se puede utilizar también alfa-bloqueantes. Los alfa-bloqueantes lo que hacen es producir también vasodilatación a nivel de las venas. Doctor, también se usan los ARA2, ¿verdad? Los ARA2 antagonistas del receptor de angiotensina los cambian. ¿Y por qué la ECA, inhibidores de la ECA produce tos? Ah, ¿Por qué podría producir inhibidores de la ECA? sí, Los porque... inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, porque no solamente se encuentran a nivel vascular, Claro, también sino iguales. también se encuentran a nivel branquial. Ujú.
Hay un- Entonces estimulan la movilidad de la musculatura. Hay un video que lo explica. Lo he visto. Sí. ¿Cuál sería la diferencia entre la hipertrofia por sobrecarga de presión y sobrecarga de presión? ¿Qué? La hipertrofia por... Sobrecarga de presión una y la otra por sobrecarga de presión. ¿Qué? no entiendo qué. La por sobrecarga de presión es por, digamos, mire, la de sobrecarga de presión es, por ejemplo, cuando mi paciente tiene una lesión vascular próxima hacia el corazón, ¿ya? Por ejemplo, puede ser una esclerosis aórtica, digamos, ¿no? La aorta está cerradita porque hay un proceso fibroso, con un aneurisma disecante, ¿no es cierto?, que está ocupando espacio. Esto va a hacer que el corazón tenga que hacer más fuerza para hacer retornar la sangre. No, pero para transportar la sangre por encima del obstáculo, ¿no es cierto? En la hipertrofia, por ejemplo, en la hipertensión arterial, que es arteriolar, actualmente también se presenta eso, mucha riqueza de los problemas. El corazón necesita más fuerza para poder transportar la sangre hacia el sistema. Ahora, la de volumen, ¿cómo es? La de volumen, el problema no es un cuadro obstructivo. No es un cuadro obstructivo. En el caso de la hipertensión hipervolémica es por aumento de la cantidad de sangre, por el aumento del delta. La hipervolémica, mucha sangre se encuentra o mucho contenido vascular, lo cual refleja, lo cual desencadena la activación del mecanismo, ¿no?, de bienestar. ¿Sí? Con las hipertensiones se presentan las alteraciones del vaso, por alteraciones del vaso y por alteraciones del contenido del vaso. Esas son las alteraciones. ¿Ya? Yo tenía la duda. A ver, algo más, ya, una forma de poderlo reconocer. La diabetes, por ejemplo, desencadena alteración vascular. Sí. ¿No? Cuando es crónica, ¿no? Cuando es La amiloide. Entonces, ¿cuál será? Hipertensión por presión, por alteración de presión, o alteración, o hipertensión por alteración del volumen, de la volémica. No, pero es el volumen. Sobrecarga, Presión, la diabetes. volumen no. En la aguda, ¿qué hay? Pues Hay mucha, no hay afección del vaso, pero hay mucha sangre, muchas hay modalidades bulimia. sanguíneas. ¿Eso qué será? Por volumen. No, ¿por qué volumen? Porque como Glucosa. es un factor osmolar, saca agua, pues agua, entonces trata de aumentar el volumen de la volemia. Por tanto, desencadena también un cuadro hipertensivo. Así es, ¿ya? ¿Quién pregunta más? Como usted mencionó, es que el corazón va a tratar de adaptarse, va a ocasionar una fibrosis, entonces esto sería No, la fibrosis no es adaptación, la fibrosis es que Reparación. y hay que cubrir con algo ese espacio. Porque la fibrosis no tiene que, o sea, es una disfunción, desencadena de disfunción. La función del corazón que es latir, contraerse, el tejido fibroso no tiene. y a lo largo esto podría ocasionar un paro, que es más, si no Claro. La fibrosis es consecuencia El paro. O sea, la fibrosis sucede en Pérdida de funcionalidad. el tejido muscular muerto Sí, reemplaza tiene por. que ser reemplazado ese espacio por fibras de colágeno. Y ahí tenemos fibroblastos, pues empiezan a producir fibras. Y entonces esa parte del corazón en la que se ha presentado fibrosis, pues ya no tiene capacidad para contraerse, el paciente pierde las ¿ya? Doctor, en personas con ansiedad y estrés, ¿pueden llegar a desarrollar lo que es la hipertensión? El cortisol. Sí, puede producir hipertensión por las catecolaminas que activan otros procesos similares, pero con distintos factores. Doctor, en el caso de que ya haya tejido fibrosado, el cateterismo ayudaría en ¿El qué? Para salvar al tejido que está hipoperfundido, sí, pero para la fibrosis, no, el tejido fibroso no se puede transformar en tejido cardíaco. El tejido fibroso no tiene la capacidad de cambiar. No tiene Fibrosis, Y en caso que a sus pacientes por eso cuando tienen hipertensión, el señor se va a morir. y doctor, en caso que no se ¿cuál sería lo primero que tiene que hacer? ¿Con qué medicamento?
ECA y ECA ya. Primero, según las guías de manejo actualizadas, ECA. porque han sacado la nueva guía respecto de la AMA. Siempre se inicia con beta bloqueador. Después, diurético diacídico. Pero estos son en casos de hipertensión arterial sin sintomatología, por supuesto. ¿Ya? Dos se utilizan. Beta bloqueador y diurético diacídico. En caso de presentar clínica, ya se utilizan otros tipos de diuréticos. Por ejemplo, se utilizan los diuréticos de asa, ¿ya? Porque son más rápidos. El diurético diacídico, la hidroclorotiazida, tiene un fenómeno: 3 semanas. Si tu paciente tiene clínica, si tiene cefalea, si tiene edema, pues es urgente. Si el paciente tiene tos, y está en mucha hipertensión pulmonar, no vas a dar diacídico. El diurético diacídico tarda. Esto es para las hipertensiones sin síntomas. O sea, has encontrado al paciente con 150 de presión arterial, pero está tranquilo. Pero cuando tiene síntomas, pues se utiliza otro. Frente al siguiente. Es un tema largo, estamos viendo la repercusión, el cambio de la morfología, porque los cambios funcionales no vamos a ver, ¿no? Por un lado, vean ese corazón. El ventrículo derecho ya está normal. El ventrículo izquierdo, mide como unos 4 centímetros, que viene la pared gruesísima. Entonces, insuficiencia cardíaca congestiva izquierda. Insuficiencia cardíaca congestiva izquierda, ¿dónde tiene repercusión? ¿Dónde va a en la clínica? Pulmón. Ahorita vamos a ver, ¿ya? Aquí estamos viendo 3 tipos de miocardiopatía. Esta es la MHO, hipertrófica obstructiva, ¿ya? Esta es la congestiva. Y esta, lo que estamos viendo acá, esta es la congestiva, perdón. Esta es la hipertrófica obstructiva, porque miren el tamaño del pericardio. Y esta es la dilatada, esta es la chagásica. 3 tipos de miocardiopatías hay: la obstructiva, la hipertrófica, la congestiva, la hipertrófica y la dilatada. En el caso de la que estamos viendo hoy, que es la de causa hipertensiva, ¿se ve esto? Aquí estamos viendo las fibras musculares, ¿verdad? Aquí ya te vas a poder ver mejor. A su lado izquierdo se encuentra la fibra cardíaca. Y a su lado derecho se encuentra la fibra cardíaca hipertrofiada. Miren ese núcleo gigante. Ese núcleo se llama núcleo vagón de carga. Es una característica altamente encontrada en la biopsia del corazón hipertrófico. Pero habitualmente no se toma biopsia pues, para identificar. Para la causa de muerte, si no sería una biopsia, sería una biopsia. Bueno, pues porque no le puedes sacar corazón. Y el diagnóstico de hipertensión arterial, de miocardiopatía, no se hace con biopsia. Se ve, ¿no? Corazón izquierdo. Las causas de la cardiopatía izquierda, de la cardiopatía anterógrada, cuando afecta el corazón izquierdo por algún trastorno hipertensivo. Actualmente ahí se encuentran las causas, ¿no? Esto ya hemos visto. La cardiopatía isquémica produce alteraciones en la energía. Y la hipertensión arterial sistémica también. Los efectos que van a aumentar el inotropismo cardíaco. ¿Cuál es la clínica? A ver, ¿han hecho su tableta? ¿Qué dicen los criterios mayores de a derecha, no. Framingham? Izquierda sería de... Disnea paroxística. ¿Cómo es la disnea paroxística? ¿Qué quiere decir paroxística? Disnea paroxística es que el paciente está durmiendo plácidamente en su cama y se despierta en la noche tosiendo, así de manera repentina.
se despierta a toser. Normalmente 2 a 4 horas después de descansar. Normalmente 2 a 4 horas después de descansar aparece estos síntomas. Sí, sí, sí. ¿Eso por qué será? ¿Cuál? ¿Por qué el paciente toserá? ¿Y por qué existirá paroxismo? Por la afectación a la pulmonía. Cuando algunos de ustedes duermen parado, pues los pacientes duermen como ustedes también acostados, ¿no? El hecho de que se acuesten hace que la hipertensión que produce es mucha presión. Hayan visto en el anterior semestre un mecanismo asociado hacia el sistema, hacia un trastorno hemodinámico, se produce edema. Mucha presión intravascular hace que el líquido escape. En el pulmón escapa, pues. Cuando el paciente está acostado de espalda, pues se distribuye todo el pulmón, hace que el paciente se despierte tosiendo. Así es. Muy bien, ahí estamos bien. ¿Por qué se presenta la disnea paroxística? Por congestión pulmonar, por edema pulmonar. ¿Qué más hay? Ingurgitación. La ingurgitación yugular. ¿De dónde será? ¿Corazón derecho o corazón izquierdo? Derecho. Congestión, ¿no? Muy bien. Uno del izquierdo, uno del derecho. ¿Qué más? Estertores crepitantes. ¿Qué son los estertores crepitantes? ¿Sibilancia? Son ruidos pulmonares Sibilancia. anormales, ¿no? No son sibilancias, porque las sibilancias son obstrucción de bronquios. Oh, no. En el caso de los estertores crepitantes, a ver, ¿cómo suena el murmullo vesicular? El murmullo vesicular suena más o menos, a ver, frótense la cabecita. ¿Sienten ese sonido de cuando frotan su pelito? Sí. Así suena. Ay. Los estertores crepitantes suenan como cuando ustedes aprietan un pedazo de nieve. O cuando pisan nieve, así suena. ¿Ya? Cruje. Ahora, estos estertores crepitantes lo que significan es, la única forma de notarlos es cuando se hace la auscultación. Se ausculta, se escucha ese ruido, que es como pisar nieve con cada respiración. Y lo que quiere decir es que los alveolos están llenos de agua. Es por el edema pulmonar. Por edema pulmonar. Izquierdo, derecho. Izquierdo. Ya. ¿Qué más sigue? Lógico. Cardiomegalia. Lógico. Ya esto puede ser tanto del derecho como del izquierdo, ¿no? Hay parámetros que nos pueden hacer diferenciar cómo es el corazón derecho y cómo es el corazón izquierdo. Por ejemplo, la hipertrofia del corazón derecho se nota en una... Esto se revisa con radiografía PA de tórax, ¿no? ¿Cómo está el corazón? El corazón tiene un índice cardiotorácico grande, superior a 0,5, ¿ya? Y por el otro lado tiene una forma característica. ¿Han visto la bota que tienen los suecos? No. Son unos zapatos de madera, ¿no? Y tienen una puntita hacia arriba. Tiene forma de bota sueca. El ventrículo está sobrecrecido, entonces crecen con esa forma, ¿ya? Y el otro, cuando es del corazón derecho, también aumento del índice cardiotorácico, pero el corazón tiene una forma, está hacia el centro como una bolita. Tiene forma de bota de vino. Bota de vino. Con lo que... ¿Una cantinflora ahorita? Sí. Una cantinflora. Y la ingurgitación yugular tampoco no sería un parámetro para diagnosticar una insuficiencia cardíaca por cardiomegalia. Puede ser, pero es que en el caso de la ingurgitación yugular no solamente está afectado el corazón izquierdo, sino ha llegado hasta el corazón derecho. Se ha producido congestión incluso a nivel del corazón derecho. ¿Ya? La causa, pero está bien lo que dices, ¿no? La causa de la cardiopatía derecha, ¿qué es? Cardiopatía izquierda, ¿no? Habitualmente están muy asociados, o sea, no se van a sorprender, no es que están separados. El corazón lesionado, el corazón congestivo, en poco tiempo también va a desencadenar lesión del corazón derecho. No son separados uno del otro, esperen encontrarlo también, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más? Ortopnea. ¿Cómo es la ortopnea? ¿Qué es la ortopnea? Dificultad para respirar cuando el paciente tiene decúbito. Muy bien, está en decúbito dorsal, no puedes respirar. ¿Qué hace el paciente entonces? Una medida que toma es colocarse un montón de almohadas en su cama y dormir en una posición semisedente. Duerme medio sentadito. Así ya no tose, pues.
Otra medida que toma el paciente, por ejemplo, es sacar sus piernas. Habitualmente esto se ve en los pacientes. Van a ver, tal vez en algún familiar, ¿no es cierto? Habitualmente de la tercera edad se presenta esta enfermedad. Sacan los pies por fuera de su cama y la apoyan en el borde. ¿Para qué? Para disminuir flujo venoso, para disminuir el retorno venoso al corazón. Si menos flujo venoso le determina el corazón, menos sintomatología respiratoria. Eso es el paciente. Sin darse cuenta, nosotros un mecanismo de regulación autoinfligida en nuestros pacientes. ¿Ya? Doctor, ¿ortopnea sería lo mismo que disnea por esfuerzo? No, la disnea por esfuerzo es que el paciente está caminando y se cansa. La ortopnea es que el paciente está reposando y por el hecho de estar reposando empieza a toser, empieza a tener dificultad respiratoria. Ese es posicional. La ortopnea es posicional, mientras que la disnea de esfuerzo es de acuerdo a un aumento de la punción. ¿No? Mira. ¿Qué va a hacer? Presión venosa pulmonar. Presión venosa pulmonar, eso se nota con barometría con ecografía. ¿Cómo? Reflujo hepatoyugular. No. Derrame Ya está pleural. resolviendo. No, pero Derrame pleural. No. Derrame pleural. siempre la Corazón derecha, izquierdo, corazón derecho. de la izquierda siempre va una cosa a la derecha. Sí. Y de la derecha me atacó. Porque soy numerosa, tenía dosis hepática, ¿te acuerdas? Y no habla en ningún momento de la derecha. Muy bien. Esos son los parámetros para identificarlo, parámetros mayores. Ahora los menores. ¿Así, no? Ah, ya. Consulta, el criterio menor como el derrame pleural, en el mío lo que he investigado es un criterio menor, el derrame pleural. Sí, es que los criterios de Framingham no sirven para ¿cómo te podría decir? Catalogar o tamizar qué tan grave está el paciente. No es para diagnosticar. Para el derrame pleural hay muchas causas, no solamente el corazón. El derrame pleural puede producirse por múltiples trastornos. ¿Ya? Por eso es un criterio menor. ¿Sí? Ay, bien. Ritmo de galope. Ah, claro, que vomita sangre, claro. Buena. Sí, De galope. muy bien, muy bien. El ritmo de galope, a ver, ¿cómo suena habitualmente el corazón? El típico lup-dup, ¿no? El lup-dup. Luego, como cuando golpeas algo. Lup. Sístole, dup. Diástole. Ahora, imagínense que escuchan esto. Lup-dup, 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 lup-dup. Oh, Es la fuerza de la zona chocando contra las tareas. parece fácil, bueno, van a poderlo diferenciar de esto, ¿ya? Lo que determina la existencia de un tercer ruido cardíaco es una cosita, Aumento la distensión auricular. Cuando la aurícula llega hasta su límite, porque está detonando mucha sangre, este es el tercer ruido. Se distiende, esto es patológico en esos casos, ¿no? Cuando este ruido se desencadena, mucha sangre está llegando, un fenómeno de Van der Stalling precisamente a nivel auricular, lo cual va a desencadenar aumento la presión auricular para desencadenar que el líquido que se encuentra, la sangre que se encuentra en el auricular, llegue hacia el ventrículo. Ese ruido adicional significa una causa cardiógena. Dígame. Pero creo que ese ruido era más o menos normal en niños. En niños es normal. En pacientes flacos también es normal. ¿Ya? Se escucha el roce, pero un paciente adulto no debería escucharse. Pues, o sea, en un niño el corazón todavía no está completamente desarrollado, ¿no es cierto? No está completamente crecido. Entonces, el retorno venoso sí va a producir de manera fisiológica, pues distensión auricular. Tiene que producirlo hasta que forme una capa muscular importante a nivel auricular. Pero un paciente que tiene obesidad, escuchan tercer ruido, quiere decir mucha sangre está regresando al corazón. Se ha activado de manera exagerada el fenómeno del mecanismo de Van der Stalling a nivel auricular. ¿Ya? Muy bien. Doctor, una consulta. En los criterios mayores también mencionan la pérdida de peso mayor a 4.5 en 5 días después de Sí. un tratamiento. ¿Eso sí se ve? Eso es por aumento del catabolismo. El corazón necesita más energía. Si el corazón necesita más energía, ¿qué va a desencadenar? Va a ser que todos los órganos que tenían su reserva funcional, el hígado, el músculo, el tejido adiposo, liberen.
su sustrato almacenado, ¿no es cierto? Aumenta esto, baja, la grasa disminuye, el tejido muscular disminuye, el tejido hepático empieza a hiperproducir más glucógeno, porque el corazón, como te quiere más fuerza, te quiere más cantidad de Energía. energía. Por eso es eso. ¿Qué más? Ya, criterios menores, ya me han dicho uno. Edema en miembros inferiores. No es causa, o sea, hay muchas causas para edema. Desde obstrucción linfática, linfatiasis, Claro, linfatiasis. Insuficiencia hepática. Insuficiencia hepática, la hipertensión arterial, el efecto, la disminución de la producción de proteínas, por ejemplo, Albúmina. hipoalbuminemia, producen esta afección. Ahora, es un criterio menor. ¿Cómo se encuentra explicado pues esto? El edema bimaliolar o el edema en zonas de declive es por aumento de la presión intramuscular. Es la causa. ¿Qué más hay? Hepatomegalia. Hepatomegalia. ¿De dónde venía la hepatomegalia? Congestión derecha. Congestión de la orina. ¿Qué más hay? Taquicardia. Taquicardia. Hay muchas causas de taquicardia. Centro vasomotor. No es para tamizar, es para diagnosticar. Eso ya es en casos avanzados, ¿no? Si taquicardia se presenta, ¿por qué mecanismo? A ver, ¿por qué se presenta la taquicardia? No está acá. Respuesta compensatoria, la liberación de catecolaminas, del sistema neurohormonal, todo está explicado ahí. En ese cuadrito que hemos revisado, ahí está todo. Y finalmente, ¿qué más tenemos? Un criterio menor importante. Y disnea después, ¿qué más? Tos nocturna. Disnea y tos nocturna, ¿por qué? Aflicción, congestión pulmonar. Muy bien. Ahí. Acá en nuestro cuadrito, ¿cómo viene la clínica? La del corazón izquierdo. Viene con disnea, tos, ortopnea, viene con paroxismo, cardiomegalia, taquicardia, Pensé que era más difícil. Pensé que era más difícil. Gran cantidad de los criterios de Framingham se encuentran de este lado. ¿Vale? Ahora, ¿cuál es la etiopatogenia? Inicialmente, un aumento de la distribución vascular va a ingresar en el corazón. Se va a presentar inicialmente un cuadro de insuficiencia mitral. El soplos histórico se puede escuchar en algunas oportunidades cuando el paciente tiene una afección cardíaca, una cardiopatía compresiva. ¿Ya? Esto produce fibrilación auricular. La fibrilación auricular va a hacer que la aurícula empiece a descontrolar el proceso del latido, ¿no es cierto? Desencadenando que se produzca el desarrollo. ¿Ya? Va a disminuir el volumen sistólico ventricular porque la aurícula está incompetente, ¿no es cierto? El aumento de la distensión hace que está, por el mecanismo de Frank Starling, sin obedecer al sistema cardiomentor, se contrae. Entonces se contrae de manera irregular. Se ve esto habitualmente en el electrocardiograma. ¿Ya? La disminución del tránsito del flujo ventricular va a producir a nivel cerebral hipoxia. Y finalmente va a producir la encefalopatía hipóxica. En los pacientes con un cuadro severo de insuficiencia cardíaca, ya saben, cardioquímico, llegan obnubilados, llegan letárgicos, no que responden cuando les dicen, díganme su nombre, por favor, porque tiene hipoxia cerebral el paciente. ¿Ah? Después, la éstasis auricular hace que se produzca éstasis. Se detiene el flujo vascular, ya no hay cinetismo vascular, se liberan factores de coagulación, ¿no? Estos van a afectar a otros órganos a nivel pulmonar, como su proximidad pueden desencadenar, ¿no es cierto?, la obstrucción vascular agravar más el cuadro. Después tenemos la hipoperfusión renal. La hipoperfusión renal más bien va a tener un efecto de estimulación del sistema renina que encima aldosterona. Ahora, el problema con esto es que va a exacerbar el cuadro de hipertensión, esto va a producir más dificultad respiratoria, más congestiones, menos cantidad de oxígeno a nivel tisular,
y a nivel pulmonar más cantidad de edema se va a generar, ¿no? Y el problemita también con la hipoperfusión renal es que no va a tener la capacidad habitual de filtrar los detritos metabólicos. Entonces el paciente también va a tener uriemia, causa perirenal. ¿A eso también se le podría asociar la azoemia? Sí, la azoemia es, son detritos renales, urinarios, ácido úrico, amoníaco. Así es, la hepatomegalia. Doctor, Sí. una dextrocardia también se va aplicando criterios estándares. En la dextrocardia, Si el corazón ya no va a ser dado, izquierdo va a ser dado derecho. rara vez, pues, porque los pacientes con dextrocardia habitualmente, cuando ya tienen una enfermedad cardíaca, pues rara vez desarrollan diabetes y hipertensión, porque tienen fármacos que van a coadyuvar en la función cardíaca. ¿Ya? Consumen estos fármacos con habitualidad y entonces muy rara vez desarrollan hipertensión arterial. O sea, por el hecho que tienen una dextrocardia ya diagnosticada, ya se les da Claro, pues, para regular el flujo vascular. ¿Ya? La dextrocardia sí tiene una solución, ¿no es cierto? La solución es quirúrgica. ¿Ya? Ahora, en los medios en los cuales se aplica un tratamiento más conservador, ¿ya? Porque digamos que la dextrocardia no está desencadenando ninguna alteración funcional, raro, ¿no? Porque ya de por sí el corazón se encuentra ahí comprimido por el pulmón izquierdo, perdón, por el pulmón derecho, se encuentra ahí comprimido. Ahora, el asunto es que estos pacientes consumen fármacos para disminuir pues, el gasto cardíaco, ¿ya? ¿Para qué? Para que no tenga un efecto colateral en la perfusión distal. Entonces, a la vez va a desarrollar pues, insuficiencia cardíaca congestiva, miocardiopatía hipertrófica, ¿no? Porque estos pacientes saben que tienen una cardiopatía y entonces le dan manejo. ¿Ya? Dígame. ¿Cómo es que se puede? Bueno, yo leí que justo en la insuficiencia cardíaca izquierda es donde se forman las células de la insuficiencia cardíaca que vendrían a ser los macrófagos cargados de hemosiderina. ¿A causa de qué? Los macrófagos cargados de hemosiderina no se encuentran a nivel del corazón. Sí, Los macrófagos se encuentran a nivel pulmonar. ¿Ya? Son macrófagos que cuando existe edema, el edema por si acaso, en algunos casos incluso es exudativo, se rompen algunas estructuras vasculares y sale incluso el eritrocito, ¿ya? Y el macrófago cuando ve esto pues no está en su hábitat, ¿no? El eritrocito no tiene que estar en el alveolar, ¿no? Entonces el macrófago llega ahí, ve el eritrocito, tú no perteneces acá, y lo come. Sí, sí. Y entonces al fagocitarse se distinguen de eso, tienen hemosiderina. Inclusiones con hemosiderina, son los macrófagos con puntitos rojos, sí, que han fagocitado el eritrocito. Estos son un signo patognomónico, por cierto, de insuficiencia cardíaca izquierda, ¿ya? A nivel pulmonar. Signo de patognomónico de edema en biopsia pulmonar, pero como digo, hipertensión arterial no se diagnostica por biopsia. La biopsia no es para todo. Puede diagnosticar todo la biopsia, pero en algunos casos no es necesario. Doctor, dentro de una neumonía igual, ¿pueden estar presentes estos macrófagos? ¿Cómo? Dentro de una neumonía. ¿Dentro de la neumonía? No. ¿Qué no? No se De la ven. neumonía podemos ver los Son patológicos de edema pulmonar cardiogénico. Ah, lógico, porque Eso significa patológico. neumonía es Eso por es lo que se infección. encuentra ahí. En ese cuadro. Como cuando hay inventario, es patológico del Corazón derecho, a ver. Las causas del corazón derecho, de la patología del corazón derecho, la cardiopatía derecha congestiva. La principal causa, ¿cuál es? Yo voy a presentar eso examen. Ah, pleural. Causas Sí, pues. No, de la pleura está en el insuficiencia pulmón. cardíaca derecha, insuficiencia cardíaca izquierda, bien fácil, ¿no? Causas de insuficiencia cardíaca izquierda, hipertensión arterial, patología isquemia. Ahora, la clínica del corazón derecho más que todo es congestiva. Aquí se ve la hipertrofia esplénica, hipertrofia del vaso,
Sí, claro. Se ve la hipertrofia hepática, porque ya no veo los signos de la nuez moscada, comestible, hígado, no sé, Necrosis, pero porque la presión está yéndose en las arterias, pero muchas resistencias ese nivel, casi toda la presión se dispersa a nivel arteriolar, llega poca presión hacia las venas, y las venas, como son vasos de capacitancia, son capacitados, se distienden, llenos de sangre, quedan forman una trancadera. Y la trancadera forma hipoxia en el hígado, ya saben, que es un precursor de la esteatosis hepática por adaptación. Pero también tiene otras alteraciones. Miren, el edema periférico, por ejemplo. El derrame pleural. ¿Por qué se presentará el derrame pleural desde el corazón derecho? Porque también se presenta en el corazón izquierdo, por aumento de la presión hidrostática. ¿Por qué será en el corazón, en la presión del corazón derecho? De las arterias Dar una pulmonares. explicación del Arterias pulmonares, imagino. Que van a- Entonces sería un poco más largo y la congestión va a ser No. más. Entonces, ¿Qué forma el hígado? proteínas. Proteínas forman albúmina. Si el hígado está lleno, ya se ha formado esteatosis hepática, pues menos cantidad de hepatocitos van a formar proteínas. Mi paciente va a tener hipoalbuminemia, por lo tanto se va a desarrollar edema y derrame pleural, ¿no es cierto? Por déficit de proteínas, de causa Ahora van a sacarle. pero principalmente Claro. Claro, no tiene nada. y la citis, ¿por qué se presentará? Lo mismo. Ah, pues, puede ser cardiogénico, Síndrome de- aumento de la presión ¿qué? hidrostática, aumento de la presión o No puede sé cómo se ser pronuncia. hepática, ¿no es cierto? Cuando el hígado se encuentra transformado, llama hepatocitos, Pero se produce menos. la principal molécula que desencadena el gradiente osmolar intravascular, Proteína, albúmina. una hepática, no se forma en los pacientes desarrollados. Sí, desnutrición por hueso. Porque en la citis cardíaca dicen que no siempre se presenta la misma cantidad de proteínas, a diferencia de la citis hepática. En la citis, o sea, que en la citis hepática hay hipoalbuminemia, ¿no? Sí, pero leí que no siempre se presentan como cuando, o sea, a diferencia de la citis cirrótica, Es por eso, pues, el corazón no forma proteínas. La principal causa del edema de causa cardiogénica es por aumento de la presión hidrostática. ¿Se acuerdan que la regulación intraluminal, el hecho de que la sangre no escape del vaso dependía de dos? Sí, coloidosmótica y la presión hidrostática, y coloidosmótica. el corazón izquierdo. Y la presión coloidocótica, que es la Coloidocótica, ay. Coloidocótica. el corazón no produce proteínas, produce contracción, produce aumento de la presión. Entonces, el aumento de la presión hidrostática siempre va a desencadenar edema en zonas más próximas, edema pulmonar. Ahora, la citis es básicamente una característica del lado derecho. ¿Por qué razón? Por Afección hepática. hipoalbuminemia. El hígado se encuentra deficitario en su función. Al encontrarse este déficit en la función hepática, la formación de proteínas se va a desarrollar. Adipocitos. Es la explicación básicamente. La cirrosis hepática va producir. Por eso, pues, así es. En el caso de la patología metabólica o en la patopatía alcohólica, por ejemplo, los alcohólicos tienen así. Es por esta causa. Cirrosis hepática, no hay quien produzca proteínas. Si no se producen proteínas, el líquido puede escapar del contenido vascular. Pero tenemos. ¿A qué hora tienen clases después? 12:30. Sí. Transforma. Como usted. No, pues digo la clase después de la clase. 12:30. Les voy a dar tiempo para que vayan a comer. Les voy a dar 1 hora. Hasta las 11:30 avanzamos. ¿Ya? Y 1 hora más.
Aquí tenemos los hallazgos más asociados hacia la patología cardíaca. Del lado izquierdo, ¿dónde se encuentra la lesión? ¿Izquierdo? Izquierdo. Pulmones. La afección anterógrada siempre va a tener Pulmón. principalmente afección pulmonar. Lo que nos ha dicho, ¿verdad? Ahí se encuentra el signo patognomónico, los macrófagos alrededor infiltrados por hemosiderina y hemosiderina. Estas son las células de la insuficiencia cardíaca. Patognomónico, ninguna enfermedad se presenta en los macrófagos cargados por hemosiderina. ¿Ya? Muy bien. Y por el otro lado estamos viendo ahí el edema alveolar. Escucha, eso no parece pulmón. El pulmón se ve como la primera imagen, ¿ya? Así se ve, como una esponja. Sí, pasivo. Se ve como una esponja, así, con espacios blancos. Entre esos son espacios donde habitualmente hay aire. Ahora, el problemita es que en esta enfermedad se va a desencadenar mucha congestión vascular. El intersticio se va a llenar de sangre. El intersticio se llena de sangre y puede romper incluso la barrera intersticial, la barrera alveolo-capilar, y puede ingresar el agua, la sangre a nivel respiratorio, el agua inicialmente. ¿No? Entonces el paciente, por esa razón, como se encuentra este infiltrado que no debería encontrarse ahí de agua, tose. El edema tose. Y los estertores, que hay agua, de fumar, no debería pegar. ¿No? Listo. Y del lado derecho todo es congestivo. Sí. Aquí estamos viendo la esplenomegalia, pues crece por mucha cantidad de sangre. Pero la congestión hepática del hígado no es mostrada, no hemos visto por qué razón se presentaba esto, es porque hay congestión a nivel centro-lobular. Hay mucha congestión. Y por el otro lado se ve la cirrosis cardíaca. La cirrosis habitualmente produce necrosis centrolobular. Por fin. Doctor, en el lado derecho también podría haber congestión renal. En el lado derecho. Es que no almacena sangre. El riñón No almacena sangre. tiene mecanismos de autosustentación. ¿Ya? Del corazón derecho congestivo, ya es que es regresar con toda una línea de vasos sanguíneos venosos. Habitualmente la afección es renal es hipóxica por disminución de la perfusión, no es por congestión, pero ante la congestión actúa el riñón, tiene que actuar ante la déficit de presión. ¿Ya? Frente a la congestión no se desencadena habitualmente afección renal. ¿Ya? ¿Alguien más? Al final, en el pulmón, con los émbolos y, bueno, sobre todo con los émbolos, puede causar congestión en el corazón derecho. ¿Los émbolos? Sí, porque... O digamos un tromboembolismo se ha resultado por una falla a nivel auricular. Debe ser necrosis. Digamos que se produce trombo. El trombo, la trombosis, cuando se desprende forma émbolo. Viaja a nivel pulmonar. Y hay gente sería un émbolo. Infarto. ¿Qué creen que va a producir un émbolo? Infarto. Sí. Más que todo está asociado hacia el infarto. Coagulativa. Tapa un vaso sanguíneo chiquito. Obstrucción. ¿Te acuerdas que los émbolos eran de... No llega a perfusiones del tejido. Todo el parénquima pulmonar que estaba nutrido por ese vaso sanguíneo muere. ¿Ah? ¿Ya? ¿Colita? Ah, sí, la colita. Derecha podría ocurrir edema generalizado o nasal. Sí. Por múltiples causas, ¿no? Sí. La nasarca básicamente ya es Muchas cosas generales. no solamente es hidrostático, Pero dos. el edema de la nasarca ya es también por disminución del coloide vascular. En el caso de la nasarca, ya es que el hígado también está bastante porque no se da habitualmente solamente de causa cardíaca, se ve más causas. Muy bien. ¿Hay más? No,
Mira, esto les voy a preguntar, en especial de esto. Porque es una patología en relación a la insuficiencia cardíaca. Dentro de reportes clínicos que vi que hay pacientes que pueden llegar, o sea, que tienen insuficiencia cardíaca y de hecho están con perfusión tisular de 60% de saturación de oxígeno o menos en 48. ¿Y cómo es esto? Insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca trae cambios en la morfología cardíaca. El corazón no crece hacia afuera, crece hacia adentro. Eventualmente el corazón ha hecho todo lo posible para regularizar el flujo de oxígeno hacia el tejido periférico. Pero a las últimas, pues se ha matado la función cardiovascular, que era la de distribuir oxígeno. El corazón crecido apenas puede mantener, cuando en un estadio 4, por ejemplo, la resucitación, apenas puede mantener proceso funcional a nivel central. El paciente que tiene una clasificación elevada, una insuficiencia cardíaca muy severa, van a notar que sus palmas, sus pies, todas las circulaciones que se encuentran en la periferia va a estar pálida, va a estar cianótica. Le van a ver la mucosa oral como azul. ¿Ya? Esto es porque la circulación periférica está muy afectada. ¿Ya? Por eso se presenta, pues el corazón crecido no quiere decir que está sano, un corazón grande no quiere decir que no es beneficioso. ¿Ya? El corazón crecido actualmente crece el desmedro de la presión cardíaca. Se ha crecido menos cantidad de gas por mantener, menos cantidad de sangre llega al tejido periférico, el tejido periférico fallece. Corazón crecido, la hipertrofia cardíaca comprime ramas coronarias intramiocárdicas y al comprimir ramas cardíacas intramiocárdicas produce el paciente a la larga se ve infarto. Por esa razón, la saturación baja en el paciente con insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque el corazón apenas tiene para nutrir sus órganos centrales. No tiene más fuerza el corazón, poca fuerza tiene para transmitir, para llevar sangre hacia el tejido. ¿Sí? Doctor, ¿y por qué hay macrófagos en los alveolos? Es normal, es natural. Las células de polvo se encuentran ahí. Está en la superficie. Es la función del macrófago vigilar que todo esté en orden dentro del alveolo, ¿no es cierto? Y un eritrocito dentro del alveolo, pues no es normal. Sí. La función del macrófago siempre va a ser fagocitar lo que esté. Es macrófago residente. Entonces el macrófago ve algún eritrocito ahí, lo consume. Si lo consume, no debe estar ahí el eritrocito, quiere decir que el paciente tiene insuficiencia cardíaca. No es que no hay proliferación de macrófagos, es un hallazgo incidental, de hecho. Más bien hay quimiotaxis. Los macrófagos migran hacia las zonas donde se encuentran los eritrocitos. MSP1. Acumulados por el propio macrófago que ha reconocido esta célula. No es que el paciente tiene inflamación, no tiene inflamación. Ni quimiotaxis no se produce en el macrófago. ¿Ya? Muy bien. Y en fibrosis vascular no tendría que usar también una endocarditis no infecciosa. ¿Cómo? Una endocarditis no infecciosa a raíz de una insuficiencia en las válvulas. ¿La insuficiencia? Es que la endocarditis se presenta por factor quimiotáctico y exonización. ¿Ya? No, la endocarditis solamente se va a presentar frente a agentes ajenos al organismo. La sangre, por ejemplo, no es un agente antigénico. La mayor lesión a nivel vascular, a nivel endocárdico, va a ser pues mucho flujo vascular, mucha presión, los eritrocitos chocan con el aparato valvular y a la larga va a desencadenar fibrosis, ¿no? Pero no produce endocarditis. No va a producir endocarditis. La endocarditis es asociado a patógenos que tienen vía libre de patos. De pitos. ¿Qué le piojene? Como la fiebre reumática.
produce la endocarditis? Es que la endocarditis no infecciosa es cuando no hay agente bacteriano asociado. ¿Ya? Lógico. La endocarditis no infecciosa es autoinmune. Autoinmune. ¿Sí? En todas las personas con anemia, puede ser un factor que puede desencadenar la insuficiencia. ¿Cómo? En caso de pacientes con anemia. Insuficiencia cardíaca. Puede, no. Sí, sí, puede. Porque Recarga. otras causas pueden causar la diabetes, puede producir la hipertensión, puede producir insuficiencia cardíaca, hipertensión. ¿Qué es la anemia? ¿Qué es la anemia? Cuando uno Los pacientes anémicos que son malnutridos, anemia se causa. no es que los eritrocitos de aumento de los eritrocitos producen hipertensión solamente. Hemos visto muchas causas que son exentas de Entonces sí tendría que ver con un factor. es una sumatoria de factores. Nosotros en nuestro medio, por eso, escucha, tanta hipertensión se ve en nuestro medio. Sumatoria de factores. Primero, acá en La Paz hay mucho síndrome metabólico, pero no nadie, ¿no es cierto? Mucho pollo Cochabamba. Cochabamba. Pollo Cochabamba. Consumimos alta cantidad de carbohidratos porque son baratos, más baratos que las proteínas. Habitualmente cuando piden un plato de comida en el alto, pues les dan una montaña de arroz, con cualquier sitio en La Paz también. Mucha dieta de carbohidratos, mucha ingesta de glucosa. A la larga, después de 20 años con esta nutrición, pues el paciente va a desarrollar diabetes. La diabetes ya saben que se puede mejorar. Primer factor, dislipidemia. Otro factor, el paciente vive a 3.600 metros. Tiene eritrocitosis secundaria de altura. Otro factor, la paciente es una comerciante. Todo el tiempo está sentadita, ¿no es cierto? No hace mucho esfuerzo físico y actualmente esto desencadena que el metabolismo y que el flujo vascular se enlentece. La altura hace que también tiene un mecanismo acá, hace que todo el flujo vascular sea lento. ¿Para qué? Para aprovechar la mayor cantidad de oxígeno que hemos absorbido gracias a la hematosis. Entonces nuestro flujo vascular es más lento. El tránsito intestinal es más lento, el corazón late más lento, ¿no? Todos estos factores lo que hacen es aunar más el problemita. Todos estos factores se van sumando, al final el paciente ya tiene hipertensión. Entonces, la sumatoria de varios factores desencadena la hipertensión arterial. Nuestro medio, por eso somos proclives a que se suele el estado. Entonces hay que controlar bien, hay que regular bien, y hay que asustar si el paciente tiene hipertensión arterial, ¿verdad? ¿No? Hay que darle al paciente rápidamente las medidas dietético-higiénicas, ¿no es cierto? Y finalmente los fármacos para tratar. Los ataños no puedes cargar las segundas días ya no. Pril. Bisoprolol. Hidroclorotiazida, todo eso es necesario. ¿Por qué ya no lo tratan? Causa de demencia. Ah, sí, no sabía. ¿Cómo? Una fiebre reumática puede causar una insuficiencia cardíaca congestiva. No, produce la neuropatía. Produce. En el caso de la fiebre reumática, no es una patología infecciosa, podría decir, tan crónica como la hipertensión arterial de origen metabólico. ¿Ya? Acá el problema es valvular. La endocarditis afecta al endocardio. El endocardio empieza a saturarse, a llenarse de colonizaciones. ¿Ya? Sí, entonces estas colonizaciones cuerpos producen lesiones. irregularidades. Y al producirse la lesión a nivel valvular, pues se fibrosa. Es un tejido elástico que se encuentra en la válvula, ¿ya? Lo que hace que se pueda mover, ¿no es cierto? Pero cuando se presenta la fibra reumática, se cierra con tejido colagenoso de tipo 1, pues se va formando cada vez más. Hasta que lo cierra y se vuelve con una punta de lápiz, así el proceso que el problema es que aquí tu corazón se descompensa rápido. No produce como tal hipertrofia mecánica, miocardiopatía obstructiva,
tiempo pues, para producir diferenciación. Para que se produzca la diferenciación celular tiene que pasar meses, años. El trastorno de la fiebre reumática es una patología que se presenta en 3, 4 semanas. ¿Ya? O sea, no desarrolla esto, más bien el paciente se descompensa, sufre palpitaciones, sufre aumento del gasto cardíaco, pero sin hipertamaño. Y en la anafilaxia, igual tendría que pasar la Quiero que ya no pregunte, ya me está aburriendo ya. Anafilaxia. No aporta nada. Anafilaxia cardíaca no hay. Hola, ya apunto. Ya. Avance, doctor, puta madre. En la anafilaxia, peor que la fiebre reumática es. En la anafilaxia lo que es el trastorno vascular se presenta en minutos. Paso con resistencia vascular No periférica. da tiempo al corazón para desencadenar el proceso de celular, no se desarrolla hipertrofia miocardial, más bien se produce angioedema, se produce la obstrucción vascular, dilatación, se produce oclusión de la vía respiratoria, ¿ya? Y nada más, pues por eso se tiene que tratar rápido, no le da al corazón suficiente tiempo para buscarse, pero el paciente se puede morir por paro respiratorio. Y en casos de hay insuficiencia cardíaca aguda, la diabetes y todo eso son crónicos. Sí, todos son crónicos. Insuficiencia cardíaca aguda no hay. No se puede presentar porque el corazón necesita meses o años para sufrir hipertrofia. ¿Ya? Claro. No es inmediato. Hasta el Chagas es el de lento desarrollo. Que es el más, si quieren, no es agudo, sigue siendo crónico, pero es el que más rápido se puede llegar a presentar, pero tarda meses. La cardiopatía dilatada, por si acaso, no es por aumento de la proliferación, es por distensión, por dilatación. Muy bien. ¿Sí? Al momento de una disfunción renal a causa de insuficiencia cardíaca, va a haber una disminución de eritropoyetina, ¿verdad? ¿Cómo? Disminución del eritropoyetina. No, más bien va a haber Aumento. Sí. Aumento. Tiene que haber aumento, Sí. pues, Compensación. Si el problema de la hipertensión, precisamente, el corazón tiene todas estas medidas porque el tejido le está pidiendo más. Se produce más EPO. Oxígeno, necesito oxígeno, le está pidiendo todo el tiempo. Pero esos eritrocitos Y están esto mal hechos. estimula, pues, el Esos sistema eritrocitos son nervioso defectuosos. a nivel cardíaco. ¿No? Sí. ¿Por qué? Entonces, nadie Respira le dice, rápidamente. mucho. El corazón no está pudiendo. No. Los eritrocitos defectuosos salen de la médula ósea. De forma más amplia. Todo así puede Estimula ser. la síntesis de doctor, ¿y hay patologías asociadas a los receptores receptores? a patologías de los renales. No. Son mecanismos compensatorios. Son mecanismos de depresión. Patologías asociadas a ellas. No, a no ser que no existan. No hay de hiperestimulación. O sea, como tal, originarios ahí, no. Quiero que doctora avance. Oye, continuando. Sí, así lo pensé. La cardiopatía hipertensiva se va a clasificar en dos. En la cardiopatía hipertensiva sistémica y la cardiopatía sistémica pulmonar. Hipertensiva pero pulmonar. Hay unas características que habíamos mencionado antes, pero ahora sí estamos hablando como tal de la cardiopatía. ¿Ya? La cardiopatía hipertensiva sistémica es izquierda. Los criterios diagnósticos, la hipertrofia ventricular. No se diagnostica con biopsia, no, cuidado con el señor tiene 180 de presión arterial, le colocan en su ya, sáquenle biopsia. Se diagnostica por ecocardiografía. La ecocardiografía lo que va a denotar, lo que va a mostrar es hipertrofia del ventrículo, de la pared ventricular, ¿ya? Habitualmente crece de sobremanera, por eso llega a crecer. Llega a crecer más de 12 centímetros de tamaño. ¿Ya? Pregunta de examen. Lo normal es que mida de 1.2 a 1.4 centímetros. Ah, ya. Pero cuando crece por encima de 2, ya quiere decir que hay un aumento de la proliferación celular local. El peso también habitualmente es de 500 gramos, 320, 360 gramos. Esto también es por ecocardiograma, háganle una intervención
torácica, sáquenle el corazón. Ay, los médicos. También se tomaron una gold estándar para patología, para cardiopatía, ecografía, ¿ya? Mi doctor Holmes se atrevió tanto. ¿Has visto? También hay dilatación ventricular o auricular, se puede ver, en el caso de cardiopatía congestiva, pero lo más importante es el crecimiento ventricular, ¿ya? El microscópico también, normalmente se ve la hipertrofia miocardica, ¿ya? Aumento del tamaño nuclear y una característica, el núcleo vagón de carga. El núcleo vagón de carga es un núcleo voluminoso grande que desarrolla las células miocárdicas, donde no solamente crece el citoplasma, crece todo. El núcleo también se puede ver voluminoso. Y tiene hipercromatismo, bien oscuro, se ve una franja oscura y una franja con eucromatismo, como si fuera un camioncito cargando algo. Bueno. Fibrosis también se ve entre las células. Esto vamos a ver, hay una lámina interesante que tuvimos acá. Les voy a mostrar cómo es el corazón hipertrofiado. En cuanto a la patogenia de la miocardiopatía hipertensiva siempre va a ser hipertrofia miocárdica. Ese es el medio de la zona. No habrían alteraciones si el miocardiocito no creciera. ¿Y gracias a qué crece? Crece gracias a estimulación simpática. Vamos a ver alteraciones estructurales en los sarcómeros. Los sarcómeros muy grandes, muy voluminosos. Y también vamos a ver déficit de irrigación. Y el déficit de irrigación, ¿cómo se va a notar? A ver. Infarto. Si ustedes les coloco en un cuarto sin aire, totalmente sellado al vacío, ¿cómo se van a poner? Xenóticos. Azules, ¿no? No. Azules van a ver. Igual, las células cuando están tóxicas, cambian de tono con la función de macrocitocina, se ve eosinofilia, las van a ver rosadas. ¿Por qué se ven rosadas? Superóxidos de origen mitocondrial, estrés mitocondrial, ¿no? Porque el oxígeno, ¿dónde se va? Pues, porque las células requieren oxígeno para favorecer el ciclo de estrés mitocondrial, pues, eso. Este hipóxico no hay ciclo de Krebs. Si no hay ciclo de Krebs, no hay glucólisis. Si no hay glucólisis mitocondrial, no van a perder las células. Se mueren después. Las complicaciones es la propensión a la cardiopatía isquémica. A ver, yo soy un eritrocito. Miren acá toda la pared que han hecho, ¿no? ¿Podré pasar hasta allá? Darle una galleta. No. Si huele aquí. No voy a poder. ¿Por qué? Porque está muy densamente poblado. En este caso están las células muy hipertróficas, ¿no? No voy a poder pasar hasta allá. Entonces, si no paso hasta allá, se va a morir sin agua, ¿no? Por lo tanto, eso va a desencadenar la propensión al infarto. La cardiopatía isquémica por baja presión. Puede desencadenar la cardiopatía. El primer órgano que siempre va a haber es riñón, ¿no? Después, cerebro. Y después, a la larga, va a producir insuficiencia cardíaca. La pulmonar. Habitualmente uno de los signos más característicos es la hipertrofia y la dilatación ventricular del lado derecho. Esto está asociado a un trastorno del parénquima miocárdico y de la estructura vascular. Congestión a este nivel, que es tercer órgano que afecta de hipertensión y hemos dicho, el corazón derecho, ¿cierto? Se congestiona entonces el corazón derecho. ¿sí? La morfología, dilatación ventricular derecha, ateroma vascular, se puede ver la vasculatura pulmonar por lesión constante interpulmonar. ¿no? Aquí estamos viendo la diferencia. En el primer cuadrito, en el que están viendo a la izquierda, esa es lo que se ve en la geografía. Aquí esto obviamente es una fotografía del corazón visitado. Del lado derecho, del lado izquierdo, ¿cómo está? El tabique está grande. Está sobrecrecido, más de 2 centímetros. ¿Cómo se llama eso? Cardiopatía. Cardiopatía. Cardiopatía sistémica.
Ahora, vean la imagen B. Así se ve la cardiopatía pulmonar. Sobrecrecido el ventrículo derecho. ¿Se puede presentar solamente del corazón derecho? Sí. Muy raro. En la mayoría de los casos. Nuevamente, repetir. Principal causa de la insuficiencia cardíaca derecha, ¿cuál es? Principal. Doctor, tengo una pregunta. Y cuando hay una hipertrofia, digamos, en el ventrículo izquierdo, también se hipertrofian tanto los miocardiocitos. ¿Qué pasa con los discos intercalares? Buena pregunta. O sea, se pueden... Si ha crecido. Si la célula ha crecido, en el músculo, ¿han visto cómo está organizado? ¿No es cierto? ¿Han visto láminas citológicas del músculo? Todas las células están así alineadas y se encuentran, de hecho, una célula conectada con dos, con tres, a partir de los discos intercalares. Por eso las células miocárdicas tienen forma de pantaloncitos, son pantalonadas, ¿no? Sí. Forma de pantalón. Forma de Y. Ahora, si esta célula crece mucho, se puede llenar. Después estamos buscando preguntas. Normalmente la célula muscular tiene esta disposición. Acá está su disco intercalar. Acá está la celulita, tiene dos conexiones. Esta celulita, digamos, aquí tiene discos intercalares. Aquí se encuentra su núcleo. Esta se encuentra comunicada con otra celulita, igual tiene dos comunicaciones. ¿No? Aquí está otra. Así está organizado. Ahora, cuando esta crece en diámetro y en longitud. Habitualmente una célula muscular mide unos 75 micrómetros de largo, por unos 45 o 30 micrómetros. ¿Ya? Una célula grande. ¿Ya? Cuando se sufre la hipertrofia ventricular, esta célula crece tanto en longitud como en diámetro. Nos van a ver una célula así. De larga. Crece por encima de los 150 micrómetros. Su tamaño también crece más allá de los 70. Su núcleo se vuelve voluminoso, muy grande, con largo de carga. Ahora, ¿qué pasa con estas celulitas? Pues, las celulitas a las cuales se encontraba conectada se desorganizan, en algunos casos se separan del disco intercalar. ¿Ya? Se separan del disco intercalar y en otros casos tratan de recuperar la conexión formando un disco intercalar grueso. Los discos intercalares se encuentran bien gruesos son. Muy bien. ¿Por qué es esto? Porque la célula libera colágeno tipo 4. Colágeno de tipo 4 como si fuera membrana basal. ¿Ya? Lo que hace que esto sobrecrezca para mantener las conexiones. ¿Muy bien? En el caso de las células que no se han conectado, si no tienen estimulación, ¿qué va a pasar? Van a disminuir de tamaño, se van a atrofiar. Porque ya no tienen estimulación, pues, o sea, ya no tienen un mecanismo para coadyuvar en el crecimiento, entonces se atrofia. Y el resto, y esta célula que está sobreestimulada, también se va a hipertrofiar, va a crecer como esta. Así es el desarrollo. Los discos intercalares se vuelven gruesos en los sitios donde se ha mantenido conexión. Y cuando no se ha mantenido conexión, los miocardiocitos se ven chiquitos, disminuidos de tamaño. Los túbulos T. Los túbulos T también se ven. Los túbulos T. En la célula miocárdica se encuentran al inicio
de las bandas isótropas. Z. Ahí para la serie AHA. Aquí se encuentra la diferencia de la musculatura esquelética. Los túbulos T lo que hacen es distribuir el calcio para desencadenar el proceso de la despolarización. En microscopía electrónica de estas fibras, de esta fibra, así se ve, ordenadito todo. Acá se ve desordenado. Las bandas se encuentran desordenadas. Los túbulos T también se encuentran en múltiples espacios así. Se desorganiza por completo la morfología celular por el crecimiento. No es que es un crecimiento simétrico, es un crecimiento muy disimétrico. Por lo tanto, la fibra muscular, esta fibra muscular, a pesar de que tiene más tiempo o sea, su contracción es más fuerte, tiene menos tiempo de recuperación, de repolarización. Afecta principalmente el hecho de que la célula se pueda despolarizar. A no producirse el proceso de depolarizarse, a no repolarizarse de manera normal, pues la célula sufre estrés, dificultad en el proceso de la comunicación. ¿Bien? Así. Aburrido. A ver, ¿están tranquilos? Aburrido. ¿O se han cansado ya? Porque este temita es importante. Ya hemos acabado de hablar del corazón. Aburrido. Ahora vamos a hablar del vaso sanguíneo. Ah, le cansa ya. Aburrido. ¿Introducción? La puntita nomás, doctor. Ya les voy a dejar. Introducción. Primero vamos a hablar de lo normal. La siguiente clase vamos a hablar de todo lo que está normal. ¿Ya? Empezaremos hablando de que el vaso sanguíneo tiene capas. Íntima, ¿Cuáles son las capas del vaso sanguíneo? túnica, íntima, media y adventicia, más down. Túnica, íntima, media y adventicia. ¿Qué componentes y Endotelio, músculo liso y tejido conjuntivo. Denso regular para colágeno. Endotelio con su lámina basal, lámina Aquí propia. en el centro voy a ubicar el lumen. Este es el lumen. Lo que se encuentra alrededor del lumen, la capa de revestimiento, ¿cómo se llama? Endotelio. ¿Qué es el endotelio? Tejido epitelial plano simple. Plano simple. Fenestrado. Por debajo del endotelio vamos a encontrar una delgada laminita que se llama Lámina basal. propia Bueno, o capa subendotelial. ¿Te acuerdas del tejido conjuntivo laxo? ¿Te acuerdas? Era laxo. Es una capa muy delgada en las estructuras musculares. ¿Ya? Esta zona se denomina lámina propia. Ajá. O también denominado tejido conectivo Laxo. subendotelial. Es laxo. Ese es tejido conectivo laxo. Sí. Por debajo de esta capita, las arterias, por ejemplo, tienen una limitante elástica. Por aquí la limitante elástica interna. Estas tres capitas van a formar la túnica íntima. Posteriormente encontramos aquí una capa de células musculares. Músculo liso. El aparato arterial lo tiene, el aparato venoso también lo tiene, Pero tiene sobre- más delgado, más delgado. Esta capa se va a denominar la túnica media. ¿Qué tiene la túnica media? Músculo liso. Músculos. ¿Qué tipo de músculos? Liso. Y finalmente vamos a tener algunas arterias, las arterias de gran Calibre. y las arterias de distribución y las de conducción. Y aquí una capita que se llama la limitante elástica externa. Particularidad, ¿no?
Finalmente tenemos una capita de tejido conectivo alrededor. Y en algunos casos es tejido conectivo laxo, en otros es tejido conectivo denso yugular colagenoso, dependiendo de dónde se encuentre la arteria. ¿Cierto? En la cual vamos a encontrar aparatos vasculares chiquititos para nutrir esta capa, que se va a denominar la base vasosa. En el nervio inervoso. Y estos dos componentes van a conformar la túnica adventicia. Sí, también. Entonces tenemos tres túnicas, túnica íntima, túnica media y túnica adventicia. La patología vascular, la aterosclerosis vascular que vamos a ver durante la siguiente clase, va a tener una relación en qué capa, dónde se desarrolla, en la túnica íntima, en la media o en la adventicia. En la media. No. Íntima. Amiloidosis. Adventicia. ¿Adventicia? Tampoco. Íntima. Ya por descarte, la tiene lógica, pues. La alteración vascular, ¿dónde se encuentra? Acá. La hiperosmolaridad se presenta aquí. Entonces, eventualmente, a la capa más próxima va a lesionar. ¿No? La capa más lesionada siempre va a ser la íntima. ¿No? La principal capa lesionada inicialmente va a ser el endotelio. Pero las complicaciones se van a encontrar acá, en la lámina propia. El desarrollo de la aterogenia amiloidosis en el tejido conectivo. El proceso inflamatorio asociado, tejido conectivo. La migración celular, tejido conectivo. El proceso de la conglomeración, la acumulación de los detritos del lumen, ¿no es cierto? Como el colesterol, todo se va a almacenar en el subendotelio. En el endotelio, porque es una capa celular, ¿sí? En el subendotelio. Vamos a estudiar esto, ¿ya? Muy bien. Esa es la parte. Un poquito, pero un poquito Listo. ¿Qué puntitos más quieren tratar? No quiero. Irse a descansar un rato. Mañana ya está. Los perecitos son. Las preguntitas ya. Muy bien. Traigan sus algo.